Cordial saludo, tengan todos ustedes. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En este segmento vamos a tratar un tema muy interesante sobre esa molécula espiritual interdimensional. Y se basa en esa comunicación que tiene la misma naturaleza con la misma naturaleza. En otras palabras, la naturaleza inanimada, la naturaleza como las plantas que están estáticas y la naturaleza que se desplaza como los hombres y los animales. Todo en sí es un cúmulo de naturaleza, expresión de la creación en sus diferentes formas, y todo se está comunicando de una u otra manera, consciente e inconscientemente. Entonces, todo lo que se va a hablar en este segmento es testimonio de personas que han experimentado esa molécula espiritual, y vamos a hablar a primera persona para que ustedes entiendan el mensaje, pero no quiere decir que yo sea el autor del testimonio. Inicia diciendo uno de los que experimentaron esto, y dice: vi esta ciudad muy al fondo, era oscura y verde, y habían muchas luces brillando bajo las nubes, y todo eso empezó después de unos tremendos patrones geométricos que eran increíblemente rápidos. No se puede ni describir, son demasiado rápidos. Después de eso fue que vi esa ciudad a la distancia. Así que estaba viendo eso y de repente una luz me pasa por enfrente. Yo me quedé como, ¿qué fue eso? No me asustó, pero estuvo bastante cerca. Después de eso pues empecé a mirar a mi alrededor, y es como que estás viendo eso, o sea, uno queda tan aturdido que de repente pues esa bola de luz me pasa de nuevo por el frente. Y pues después de todo eso empezaron a mirar alrededor, y es como que estás en ese lugar y la pregunta es, ¿qué hago yo aquí? Y después noté a esa mujer justo a mi derecha con una larga nariz, y ella tenía piel verde, muy verde, y me di cuenta de que ella era pues la que estaba controlando la intensidad de esa luz en la ciudad a lo lejos. Y en cuanto la miré, ella se dio cuenta de que la observaba y me preguntó, ¿qué más quieres? Así que yo le dije, ¿qué más tienes? Eso es relámpago la pregunta, se me ocurrió. La molécula espiritual interdimensional. Esta es la historia del DMT o dimetiltriptamina. Un simple compuesto encontrado en la naturaleza que tiene profundos efectos en la conciencia humana. Una de las cosas, además de lo que hace, que siempre me ha fascinado en el hecho de que es una molécula tan sencilla. DMT significa dimetiltriptamina, NN, dimetiltriptamina. Si uno se fija en la estructura del anillo del DMT, se dará cuenta de que solo hay 4 puntos en los que se le puede agregar algo. Así pues, se puede crear dietil,
dipropil, entre otros tipos de compuestos a base de carbono. Pues quedarán compuestos con cierto nivel de psicoactividad, pero muy diferentes de la DMT. Sintéticamente hablando, está a 2 pasos del triptófano, a 2 triviales pasos enzimáticos del triptófano. Bien, pues el triptófano es un aminoácido que está en todos lados. Y todos los organismos tienen las enzimas claves pues que llevan a la síntesis del DMT. Y estas enzimas pues son ancestrales, están en todos lados y son parte fundamental del metabolismo. Así que en teoría cualquier organismo podría sintetizar DMT. Las plantas, y DMT está increíblemente disponible también en los animales, en los animales de todo el mundo y en las plantas de todo el mundo. Pero nadie sabe por qué está ahí y cuál es su función específica. Esta es la pregunta de los 64 millones de dólares. ¿Por qué hay DMT en nuestros cuerpos? ¿Por qué existen plantas todo tipo de mamíferos? ¿Y cuál es su rol en el humano? El conocimiento convencional hace 30 o 40 años era que estas no tenían funciones fisiológicas relevantes. Eran consideradas ruido fisiológico. Y ese es un entendimiento muy ingenuo, porque creían que la naturaleza tiene sobrantes, y la naturaleza no tiene ningún sobrante. Todo está ahí por una razón. Eran consideradas entonces, repitamos, ruido fisiológico. Muy ingenuos de verdad. Lo que hoy en día entendemos es que estos compuestos secundarios son en esencia el lenguaje el lenguaje, ¿cómo decir?, de las mismas plantas, más bien. Son moléculas mensajeras. Y esto es lo que las plantas usan para mediar su relación con otros organismos y el ambiente. ¿Por qué los humanos con sus sistemas nerviosos pues están conectados para recibir esta experiencia? Supongo que es porque hay información importante que debe ser aprendida. No creo que esté presente en toda la naturaleza por accidente, dicen algunos. Tiene una verdadera función y hemos coevolucionado con estas plantas. Existe un propósito en todo esto. Realmente tiene sentido pensar que la DMT pues podría ser la base común de un lenguaje molecular, un lenguaje de resonancia entre todos los seres vivos de este planeta y posiblemente de otros también. No puedo imaginar otra herramienta más poderosa para explorar la pregunta ¿qué es la conciencia? Estas sustancias son herramientas que pueden ser utilizadas y para expandir la conciencia en todas las áreas de la vida y la sociedad y aplicar esa conciencia expandida para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pues sus comunidades y familia debe de tener esa utilidad. La buena noticia es que hay un número creciente de occidentales, intelectuales, científicos, artistas, productores, entre otros, pues que se dan cuenta de que esto es demasiado interesante como para dejarlo pasar sin más. Mientras tanto, pues la Inquisición fue hace mucho tiempo, nacimiento del racionalismo,
la Inquisición pues lo que pues no permitió conocer más cosas, y eso fue hace mucho tiempo, y nació, después viene el nacimiento del racionalismo, y que fue hace también bastante tiempo, y hoy en día no hay ninguna razón, además de mal hábito, para mantener estas barreras. Con la ayuda de dos conceptos que han sido tradicionalmente opuestos: ciencia y espiritualidad. Humildemente, pues, reintroducimos a los psicodélicos al diálogo cultural. DMT, la molécula espíritu, es como un acertijo, una paradoja. El espíritu, pues, es el mundo interno, y la molécula es el mundo externo. Parte intangible, parte tangible. Creo que los psicodélicos son enteógenos que nos llevan a la ciencia, al espíritu. De la ciencia nos llevan al espíritu. Me llamó la atención la glándula pineal, el cual es muy pequeño, es un órgano más bien muy pequeño en el centro del cerebro, el cual siempre ha sido un objeto pues de interés en todas las culturas, e incluso de veneración para algunos dentro de la disciplina fisiológica. Creo que no era tan difícil asumir una posible relación entre la glándula pineal y la producción de DMT, la cual pues de hecho encaja con mi teoría de que la glándula pineal está muy relacionada con los estados místicos espontáneos. Esta hipótesis pues propone que la glándula pineal en ciertas ocasiones, bajo cierto estrés o estimulación, segregaría cierta cantidad de esta hormona DMT. Y es esta hormona natural pues la que facilitaría la entrada y salida del alma del cuerpo. Y esto es lo que ciertos místicos judíos pues han estado describiendo, pues un lenguaje, digamos así, codificado por literalmente miles de años, muchos años, a través de meditación, ayuno, canto, danza y otras técnicas pues que podrían ocurrir en un flujo endógeno de DMT, porque estimularía la producción del DMT, que estuviera pues correlacionado con experiencias místico-espirituales. Yo tenía esta teoría de que había una similitud entre experiencia psicodélica o experiencias psicodélicas y experiencias que son posibles con amplia meditación. Y eso fue uno de los descubrimientos originales pues que me llevaron a buscar una molécula espíritu. Un compuesto en el cerebro pues que provocará experiencias místicas. Creo que es posible que exista un rol pues para la DMT al explicar cualquier cantidad de fenómenos alucinógenos pues que el hombre ha experimentado a través de toda su historia o en el desarrollo histórico, donde hay creatividad, imaginación, sueños, cambios que ocurren debido a ese aislamiento, trauma o hambruna, y todos cuales pues podrían producir fenómenos alucinógenos. Esto se entiende como un efecto causado. ¿Por qué? Por la presencia de compuestos alucinógenos endógenos. Y los únicos compuestos que conocemos pues son capaces de hacer esto. Y son los mismos alucinógenos. Son internos y otros externos.
Y cuando se piensa en estados espirituales, creo que las moléculas y compuestos alucinógenos, endógenos, que el cerebro puede segregar, pues son probablemente muy relevantes a este tema. Pues por un lado nos puede ayudar a descubrir cuáles son los mecanismos neutrales de, ¿cómo decir? Nos pueden ayudar a descubrir esos mecanismos naturales de estas experiencias. Y podemos decir que hubo una segregación de apiáceos endógenos. O dopamina o algo por el estilo. Y podemos medir esa segregación y ver en qué parte del cerebro pues dichas moléculas van. ¿Qué receptores activan o desactivan? Y por ende pues sabríamos más sobre qué son realmente estas experiencias. Pues nos pueden ayudar a reconocer y modelar pues las experiencias que las personas tienen con los alucinógenos, así como entender el lugar donde se relacionan en el cerebro en cuanto a sus receptores y las áreas donde puedan activarse. O sea que hasta el momento lo que se está diciendo es que la experiencia espiritual en términos científicos se da por la segregación del DMT, que se estimula en algún momento y se tiene la experiencia espiritual abducida por, digámoslo así entre comillas, ese químico que hace alucinar, y es un químico producido por el cerebro. Eso es lo que he dicho hasta el momento. O sea que esta parte en el científico hace que dude de toda espiritualidad hasta hoy, y se centra, me imagino, que en el no sentido de la vida, sino que nace uno, muere y ya no hay más hacia adelante. Entonces, otra de las cosas interesantes sobre la farmacología de la DMT es que es transportada activamente hacia el cerebro. Así pues estamos influenciados por la DMT en cada percepción y actividad. O sea que al último es posible que digan los científicos que la DMT es tan fuerte el efecto que podríamos ser clarividentes gracias a la DMT, y rompen con toda espiritualidad y con todo poder de la mente. Y demasiada DMT y las cosas pues se vuelven muy psicodélicas. Es muy poca DMT y las cosas se vuelven grises, planas y muy tediosas. Hay algo que para mí pues tiene sentido sobre la DMT. Tú la llamas molécula espíritu. Yo creo que debería ser llamada la molécula de la realidad. Filosóficamente pues tiene sentido que algo a lo que estamos conectados tan fundamentalmente, pues la manera en que percibimos la realidad, estuviéramos en la realidad. Tuve la sensación de que era algo especial, ni siquiera como los demás psicodélicos, ni siquiera como esos locos. Su intensidad y velocidad era tal que se producía un tipo de respuesta totalmente diferente. Recuerdo que sentí que era como una especie de bungee psicodélico, un tipo de conexión esencial con el ambiente rápidamente cambiante, en comparación a otro tipo de psicodélicos de cambios más graduales y no tan bruscos. Fumar DMT pues es muy diferente a consumir cualquier otro tipo de psicodélico. Estás en un lugar, estás en otro lugar y que estás de regreso, porque el alucinógeno hace eso, ¿no? En cada uno.
y no deja mucho espacio para una narrativa o preguntas de quién soy, qué hago aquí, qué estoy aprendiendo. Es demasiada información para procesar en esos pocos minutos de trance o de acción alucinógena, digámoslo así, que dura antes de que estés totalmente de regreso. Cuando se administra la dimetiltriptamina, pues tiene un efecto muy rápido, casi inmediato, y una duración de acción muy corta. Esto debido a que es rápidamente quebrada por el cuerpo naturalmente. La DMT es rápidamente degradada por una enzima en el hígado llamada monoaminoxidasa, MAO. Y es esa más bien es la razón por la cual no es activa cuando es ingerida oralmente. En cambio, ¿cómo decir? La en cambio, pues a ver si recuerdo, la silocoína, pues cuando es ingerida oralmente, pues no es degradada por la MAO tan rápidamente. Y eso es por eso que pasa las barreras enzimáticas, la corriente sanguínea, y llega al cerebro. Yo estoy muy interesado en la ayahuasca. Cuando comencé mis estudios en los 90s, por allá en el Amazonas, en los años 90s, pues ayahuasca apenas estaba comenzando a introducirse abiertamente al occidente. Obviamente se ha vuelto mucho más popular en los últimos 10 o 15 años. Y el ingrediente visionario en la ayahuasca es la DMT. A través de una extraordinaria acción de química preliteraria. Y los nativos pues amazónicos lograron descubrir, no sé cómo, la descubrieron, pero no sé cómo la hicieron. Pues para descubrir ese efecto, ¿no? Que una planta contenía DMT y que otra planta pues contenía un inhibidor de la MAO, y que combinadas pues se podían consumir el DMT, y que es activa oralmente. Comienzan los efectos en media hora, dura aproximadamente 3 o 4 horas y se puede maniobrar mucho más cómodamente en ese estado. En comparación a cuánto se fuma o se inyecta, dice un científico, la ayahuasca tiende a levantarse gentilmente y llevarte al hiperespacio. Y te da apoyo y purificación, mientras te muestra todo tipo de visiones místicas y muy gentilmente te regresa, como si estuvieran flotando en una pluma de regreso al mundo. Hasta donde mis experiencias con la DMT me conciernen, dice el señor que la experimentó, y aún unas damas que consumieron DMT, pues ellos creen que existe un mayor valor pues en esa modalidad de extraer ese DMT de la planta, en la que la experiencia se extiende y la vuelve un espacio mucho más navegable. Todo nuestro impulso occidental de destilar alcoholes, de hacer cosas para
embriagarse, aislar químicos y hacer todo más potente y sacarlo de la naturaleza y darle el efecto más fuerte que nosotros podamos, pues no creo que sea la mejor manera. Creo que existe una razón pues por la cual las culturas han tornado una experiencia de 5 minutos en una experiencia de 5 horas. En mi opinión, que ayahuasca tiene un plan y que ha alcanzado a todo el mundo y ha brindado DMT a muchos miles de vidas. Y me ha alcanzado una cobertura muchísimo mayor que la de los últimos miles de años. Y lo ha hecho muy rápidamente y lo ha hecho con forma elegante. La ayahuasca es mucho más difícil de eliminar para las estructuras de poder que tenemos hoy en día. Porque ha sido parte de una legítima práctica religiosa y espiritual. Y eso por miles de años en el Amazonas. No podemos ignorar eso como si fuera basura primitiva o superstición. Tenemos que lidiar con eso bajo sus propios términos. Creo que existe un número creciente de personas que sienten ese deseo de regresar y conectarse con la misma naturaleza, con las plantas, con animalitos, y que saben que a través del camino chamánico pues hay una manera, y que de hecho estas herramientas psicoactivas como lo es la ayahuasca pues permite de una manera directa o indirecta llegar allá. Y también es cierto que pues cierto número de personas tienen miedo de experimentar, y con justa razón. Creo que muchas personas de mi generación escucharon por primera vez de la DMT a través de Terence McKenna, y fue una manera muy divertida de darse cuenta de la existencia de un compuesto tan poderoso y antropológicamente pues interesante como lo es la DMT. Se volvió más como un concepto y no necesariamente una experiencia que todos tenían. El flash de DMT hace evidente que la conciencia no corpórea es una posibilidad. Creo que la atención de la historia y la atención de la vida parece ser acerca de la muda del cuerpo, de cambiar. Terence era muy buen promotor. Es decir, básicamente él sugería que esto era la última experiencia metafísica en una pesadilla, en una pastilla, aunque no es una pastilla. Y creo que esta es una buena caracterización después de haberla tomado. Parece ser de orden diferente del LSD, mescalina y otras cosas que andaban por ahí en ese momento. DMT realmente parece ser un complejo nivel diferente de experiencia. Te pido que detengas cualquier opinión, ya sea negativa o positiva, acerca de estos compuestos. Cualquier valor que tú le otorgues no cambia el hecho de que producen profundos efectos alucinógenos, ya sea en la cultura occidental contemporánea o en la misma selva amazónica. Fue uno de los años 50, pues, cuando las iglesias de ayahuasca empezaron a exhibirse públicamente. Entonces, según sea tu opinión, esto hay que cogerlo en serio, porque esto no es para volverlo una droga alucinógena. Y de ahí pues hubo una transición de los indígenas a los mismos mestizos.
los cuales pues están en el Santo Daime o la UND, que posteriormente pues comenzaron a realizar su exhibición y sus rituales que daban acceso a la experiencia de ayahuasca, y no solo a los indígenas sino también a la gente urbana de las ciudades, pues que estaban tan lejos de los chamanes como nosotros lo estamos hoy en día de ellos. En los primeros años de la década de los 90, la UDB establece una extensión de su iglesia en los Estados Unidos. A finales de los 90, pues varias agencias antidrogas interceptaron un envío de ayahuasca. La iglesia protestó, argumentando que dicha retención violaba sus derechos constitucionales de libertad de culto religioso, y el caso fue escuchado en la Corte Suprema de Estados Unidos, y en el febrero del año 2006, hace poquito, su decisión fue anunciada y fue una decisión unánime, y apoyaron los intereses de de este tipo de digamos así, de UDB, los intereses de la UDB. Es como una aguapanela la ayahuasca cuando se prepara. Y cómo es que en el mundo occidental la totalidad de estas sustancias que han sido pues tan interesantes para cientos de culturas por miles de años están prohibidas. ¿Cómo es que estas culturas que se creen iluminadas, los Estados Unidos, los gobiernos contemporáneos, democráticos y científicos, pues llegan a llamar a las plantas ilegales? Si eso es de la naturaleza. Y puede parecer raro, pero hay algo claramente profundo y muy revelador acerca de la naturaleza de estas sociedades. Nuestras sociedades, pues, o más bien nuestra sociedad está valorando esas conciencias y valora unas conciencias alertas de resolución de problemas, y desvaloriza todos los demás estados de conciencia. Cualquier otro tipo de conciencia que no esté relacionada con la producción o consumo de bienes materiales es estigmatizada en nuestra sociedad actual. Por supuesto, pues aceptamos la ebriedad, les permitimos a las personas un breve respiro del sistema materialista, una sociedad que se suscribe a tal modelo de una sociedad que condenará estados de conciencia, que no tiene nada que ver con mentalidad de resolución de problemas. Y así uno regresa a los años 60, cuando hubo una tremenda exploración de psicodélicos. Recuerden el hipismo. Y diría que el gran efecto que causó pues tuvo que ver con el miedo de las personas en el poder. Si demasiada gente hubiera tenido esas experiencias, las estructuras sociales hubieran sido derrumbadas, porque el pueblo en su embriaguez rompería con todo lo cultural y nacería otra cultura. Y lo más importante es que la gente que se encontraba en el poder hubiera dejado de ser igual de poderosa, porque ya no tendría sus seguidores. Había pues un optimismo por todo lo que estaba sucediendo, y ustedes estudian el hipismo y se van a dar cuenta cómo en su movimiento revolucionario, entre comillas, la gente se inhibió de la realidad, y había un optimismo por tanto aún a favor del Vietnam, de no a la guerra. Y sin embargo, pues la imagen que se estaba tratando de vender no generaba un involucramiento pues real. Timothy Leary y sus amigos pues nos vendieron promesas que no funcionaron realmente, nos dice un testigo,
estamos ahora, lo queremos, y no en la era psicoquímica. En el futuro no se trata sobre qué libro lees, sino sobre qué químicos utilizas para abrir o cerrar tu conciencia. Los químicos pues nos pueden ayudar a aprender más rápidamente. Los químicos nos ayudan a expandir o a contraer nuestra conciencia. La atmósfera en los años 60 pues era, y estamos haciendo investigación, estamos dedicando nuestras vidas a experimentar todo lo que haya en el planeta en ese momento. Y probaron de todo, hablamos de ello a carta abierta, y pues la gente se consideraba pionera espiritual, porque eso era nuevo en el efecto psicológico. Y los años 60 pues pueden ser vistos como un intento fallido de un cambio cultural masivo de iniciación, y las personas pues intentaban ir a estas otras realidades, pero no tenían bases, esas bases tradicionales o ancestrales o conexiones o linajes chamánicos. Lo estaban haciendo mal, y las personas exploraban y se quebraban en pedazos porque no tenían esa información que deberían de tener antes de eso para espiritualizar lo que estaban viendo. Entonces hubo un personaje llamado Timothy Leary, pues desacreditó la aproximación científica en el estudio de ese fenómeno de los 60s, el hipismo y los psicoalucinógenos y todo eso. Y de hecho pues empezó bastante bien con sus investigaciones, pero después empezó a advocar su uso indiscriminado y potencialmente peligroso. Entonces políticamente pues se volvió imposible realizar este tipo de investigación. Las agencias no otorgaban financiamiento, y las agencias que se encargaban de esa regulación pues comenzaron a poner trabas para iniciar investigaciones al respecto. Y creo que las personas que estaban interesadas en realizar investigaciones de este tipo pues fueron desacreditadas únicamente por mostrar interés en estos temas de investigación, problemas sociales, políticos y científicos que se evidenciaban en el momento, y eso pues provocó la eliminación de estos compuestos dentro del mercado científico. Entonces el LSD, que es una sustancia de los 60 que fue la opción pública, y en muchos casos era que la investigación psicodélica era peligrosa, pues desinformados sobre la verdadera naturaleza de estos compuestos, porque ellos consumían pero no sabían lo que sus efectos secundarios y su potencial importancia en el entendimiento de la percepción misma. Una de las tragedias para mí es que la investigación clínica en estas sustancias pues se detuvo al inicio de los años 70, y para mí es esencialmente trágico porque realmente creo que estas sustancias juegan un rol fundamental en el desarrollo del pensamiento a través del mundo, pero no en el desarrollo del pensamiento que al consumir uno se vuelva inteligente, no, sino eso es parte de la historia chamánica. Y lo que muchas personas no se dan cuenta es que en la psiquiatría hasta los años 50, más o menos por ahí, no se tenían conceptos acerca de que la neuroquímica tuviese efectos en las emociones o la conducta. Y al descubrir el LSD y sus efectos potentes en la psique humana como efecto tal, ocurrieron casi al mismo tiempo con el descubrimiento de la serotonina como una molécula del cerebro, ¿no? Y fue hasta que las personas observaron la estructura de la serotonina
y la compararon con la del LSD y empezaron pues a pensar tal vez la neuroquímica juega un rol en la conducta. Si el LSD no hubiera sido descubierto, pues se duda que hoy en día tuviéramos las drogas que tenemos, o al menos lo que se conoce de todo ese conocimiento científico, como las que tenemos para tratar depresión y otras. Y una vez que estas drogas pues fueron abusadas y escandalizadas, la psiquiatría tuvo que luchar fuertemente para distanciarse de la relación científica con los psicodélicos. Entonces, ser un psiquiatra y decir que quieres estudiar psicodélicos, ¿sabes? Pues no es tan bien recibido. Pero el psiquiatra, recordemos que el psiquiatra siempre, como cree que la conducta, ya según sus investigaciones, la conducta tiene que ver por un químico, entonces cada vez que llegue alguien con una conducta aparentemente disfuncional, lo van a llenar de químicos. Y ser un psiquiatra y decir que quiere estudiar psicodélicos, ya sabemos que no es tan bien recibido. Y recuerdo que una vez hice una mención al respecto y fui castigado con no hablar al respecto por unos cuantos años, por razones muy culturales, ¿no? La familia completa de compuestos psicodélicos fue sacada de la investigación clínica y no hubo investigación por 40 años. Como científico, pues no puedo imaginar un área más emocionante en la cual trabajar, según lo dice el testimonio. Viene una pregunta: ¿cómo es que se trabaja con estas plantas y compuestos? Plantas y compuestos que producen experiencias inimaginables y que arrojan luz en los misterios más grandes de la humanidad. Pues para responder a esta pregunta, el doctor Strassman inicia a conducir la primera investigación psicodélica con humanos de todo el mundo, digamos así. Y una de las cosas que habían establecido desde el principio era el poder distinguir o diferenciar investigaciones de orden científico y uso recreativo. Pero a inicios de los 80s se hizo una revisión de la literatura y se puede dar cuenta el investigador de que si las personas eran cuidadosamente seleccionadas y supervisadas, los incidentes ocurridos en previos experimentos con el LSD pues podrían ser reducidos drásticamente. El compuesto que parecía ser el mejor candidato para reabrir la investigación sobre psicodélicos en Estados Unidos sería el DMT. No el LSD, sino el DMT. Y fue realmente emocionante para mí, ya que fue el primer estudio en mi generación. Y no solo eso, a pesar de que la DMT pues ha sido usada de manera segura en estudios anteriores como un componente natural del cerebro, pues la DMT es una de los psicodélicos más potentes y profundos que se conocen. No solo fue una iniciación de investigaciones clínicas, ni fue una reiniciación de investigaciones clínicas con una droga muy potente. Yo estaba pues convencido de que estos estudios podrían realizarse y Rich estaba de acuerdo, y así que debemos, en el momento de la conversación se llevó a que pues debe hacerse un papeleo en cierto tiempo para la investigación y llegar al fondo del asunto y conseguir DMT. Y eso era posibilidad
porque el DMT clínico no era un químico usado por cualquiera. Y le dije al otro señor, si llegas hasta ese punto y nadie lo va a hacer, entonces lo haré yo. Y al final pues Rick llegó hasta ese punto y yo le dije, entonces yo lo hice más bien. El diseño del estudio fue muy sencillo y directo: darle DMT a los voluntarios y medir la mayor cantidad de variables posibles. Y me tuve que anticipar a montones de objeciones que se pondrían en mi camino por parte de las agencias reguladoras que supervisan este tipo de investigación. Y en ese momento comenzó el proceso de lidiar con no tantas agencias regulatorias, pero sí con las monolíticas. Uno de los temas del protocolo fue la inclusión del psiquiatra de la UCLA llamado Daniel Freeman. Él fue como uno de los padres de la psiquiatría en Estados Unidos. Y fue uno de los que en los años 50 y aún los 60 pues comenzaron con la investigación sobre los psicodélicos. Mientras tanto, Daniel Freeman pues decía que no nos involucráramos con la psicoterapia. Olvídense de querer tratar enfermedades mentales o alcoholismo o lo que sea. Allí es donde está toda la histeria, aún el miedo. Ustedes son científicos. Y pues abórdenlo como tales. Hagan observaciones simples y básicas, como las pulsaciones o supresiones cardiovasculares. No tendrían ningún problema pues haciendo eso. Y pueden tener fondos y es ciencia pura. Rick hizo lo que dijeron y pudo hacer esas observaciones sobre lo que estaba ocurriendo. Eso no estaba planeado, no era lo que nos habíamos propuesto en un principio, y no era sobre lo que Danny nos habló, pero esa fue la derivación que lo hizo interesante. Rick Strassman pues estaba publicando en alguna revista del momento sobre la búsqueda de voluntarios para estudios sobre la búsqueda de psicotrópicos, o sobre psicotrópicos más bien, que yo no sabía que era DMT o STP en ese momento. Recuerdo leer eso y decir, oh mi Dios, esto está mal, mejor me involucro en esto y asegurarme que nadie salga lastimado, porque es que era peligrosa la investigación. Darle un DMT a muchos personajes, no sabíamos qué iba a pasar, y ver si realmente hay sensibilidad sobre lo que esto trata. Yo conocí a la enfermera de Rick en una fiesta, dice una señora, Susan Blumenthal, y ella me escuchó hablar de que yo había usado peyote ceremonial o peyote ceremonialmente, y me llevó hacia un lado y me contó sobre algo en lo que yo podría estar interesada. Me contó que estaba buscando pues a voluntarios para inusuales investigaciones. Otra señora pues también dice que yo estaba un poco preocupada de que los participantes no sean los adecuados en el experimento, y tal vez no es la mejor palabra, que no sean personas que abusen de muchas drogas, que sean personas pues, profesionales, serias, y hayan muchas variantes en cuanto a la cantidad de alucinógenos a los que se habían sometido. Todo por la investigación científica, y había algunas personas que parecían haber alcanzado su misión en la vida. Al experimentar pues con cada sustancia,
al experimentar con cada sustancia que se les daba, ¿no? Y habían otras personas que estaban interesadas en su propio crecimiento y curiosidad. Una vez que nos preparamos para los viajes, Rick me preguntó sobre las montañas rusas. ¿Te gustan las montañas rusas? La sensación de ir muy alto y bajar a toda velocidad a la tierra. Y yo le dije, no, lo odio, es horrible, es tremendo. Y él dijo, no es bueno. Yo solo quería ir a la experiencia de aprender y absorber todo lo que pueda. Y ser lo más humilde que pueda. La idea de sesiones legales con psicodélicos era muy llamativo. Además, estás en un hospital. Y si tienes experiencias inconfortables, como morir, pues estás con doctores y en un ambiente seguro desde ese punto de vista. ¿Sabes eso? Pues esto era muy arriesgado y muy peligroso porque es que era un experimento con personas. Las personas sabían en dónde se metían y querían tener una seguridad extra. Y yo estaba contento en realidad, pues al saber que tenía un equipo que responda a una emergencia. Estás en todos los sonidos y olores, porque como los sentidos se agudizan, y la experiencia principal de estar en un hospital con todas estas cosas negativas, que todo el ambiente que había que sobrepasar, porque yo sabía que no importaba dónde esté, yo no estaría en mi cuerpo, estaría en el universo, y no importa dónde te encuentres, podía ser el mismo hospital, pero para mí era el universo, o una selva en el Amazonas. Y no importa dónde estés, porque no te quedarás allí. El setting es muy importante. Es mucho más importante que la sustancia. El setting lo es todo. Ahora, ¿qué es esto cuando estás vendado? El setting no es lo que ves, porque no estás viendo nada. Es tu ser interior. Las cosas que has aprendido, las capacidades que has alcanzado, las condiciones de tu propio psique y psicología. Estas son tu setting. Es la medicina combinada con el setting. Pues que crea un ambiente seguro, confiable, cómodo e inventivo. Que te hace posible dar grandes saltos y recibir grandes regalos. Y si no estás allí, estás aterrado. Una persona dice, eso fue en los años 50 cuando se hizo el experimento, y dice, pues yo no tenía miedo sobre ataques físicos, como una muerte o derrame cerebral. Yo quería estar en el experimento. Sí tenía miedo sobre la salud mental de las personas, especialmente con las dosis altas. Le dimos a un solo participante que tenía mucha experiencia con la droga una dosis y él pensó que era muy poco. Entonces le dimos la dosis más alta y se estaba yendo, parecía sacado del exorcista. Se paró en la cama y abrió los ojos y estaban completamente dilatados en negro. Pensé que iba a comenzar a girar su cabeza, como en la película. Y recuerdo mirarlo y él me miró y dijimos, oh mi Dios, se ha ido, espero que vuelva. Y lo hizo. La cuenta regresiva es como prepárate para morir
y prepárate para renunciar. Sientes el frío que recorre en tus venas y es muy indescriptible. A veces es horroroso y a veces es como horripilante. Es como hielo por tus venas, como si estuvieras muriendo. Y lo sientes ¿qué ocurre además del aumento de los latidos? Uno siente todo. Es la sensación de quemazón detrás de mi cuello. Y esto pasa siempre antes del shock de DMT. Y luego pues hay un ruido que se hace fuerte y más fuerte, hasta el punto de romper todo lo que soy o conocí. Se hace cada vez más fuerte hasta rendirse al sonido. Y luego pues estás allí. Yo estaba sintiendo un sentimiento cálido y dorado en mi pecho antes que vaya a mi cabeza. Porque eso se sentía que se subía. Sentí esa sensación en mi pecho antes de que comience a subir por mi canal central. Subió desde el pecho hasta mi cabeza. Sentía una tremenda presión en mi sien y detrás de mis ojos, según este experimentador, y empezó a crecer. Sentía que se separaba mi piel de mi cabeza. Pensé que se me iba a separar la piel de mi cabeza porque es un sentimiento muy físico, como si fueran 2 pulgadas de mi cráneo. Cuando pasó eso, comenzó el viaje psicodélico. Pensé que me había muerto. Vi unas nubes blancas. Me sentía flotando, me sentía en otro mundo, como si fueran las nubes del Renacimiento, con los dioses y los ángeles y todo. Pensó que se estaba muriendo y saliendo, pero eché un vistazo con los ojos abiertos y Cindy y otros estaban los dos ahí y dije, son buenas noticias, mi cuerpo está bien. Y me acordé que era un experimento, pero yo sentía que estaba muerto. Yo no sabía si era mi nacimiento lo que estaba reexperimentando o mi muerte que estaba por llegar. El tiempo que se desintegra, el tiempo lineal, es significativamente en estos estados. Estás en la cabeza de Dios, al punto en donde el tiempo colapsa en sí mismo. No sabe uno si es Dios, si es el diablo, si es el tiempo, si no es el tiempo. Y más capas de la humanidad comenzaron a perderse. Y finalmente me perdí. Al menos la última capa no la puedo describir. Pero alcanzas un punto que es la última capa en la que te define como ser humano. Y se va. Ya no son más un ser humano, no sos más nada con lo que te puedas identificar. Y no hay ningún concepto del tiempo. Es tan desorientador. Estaba tan aterrado y nunca en mi vida pues estuve tan aterrado. Terror y de ser expulsado fuera de mi cuerpo. De dejar fuera de esa expulsión, de dejar mi cuerpo atrás y de ser o de ir más a mucha velocidad hacia mi propio ADN, fuera de todo y hacia el universo. Es como si se abrieran portales espirituales y fui directamente hacia esa luz blanca. Tan pronto cuando entré perdí toda noción de ser diferente, sobre lo que hacía en el pasado o sobre el futuro. Absolutamente fue una bendición porque yo no volví a tomar ningún psicodélico. No era yo, y yo era todo. Yo era la luz, no había separación, ni sombras, ni diferencias. Ni pasado, ni futuro, era todo, presente con una luz blanca brillante. Y luego me vi salir de esa luz. Y al salir podría sentir la luz como las llamas del sol que salen, como si estuviera yo allá en el sol. Y luego de ese resplandor comencé a sentir esa tremenda separación.
Llegué al punto en donde de repente pues estaba en el universo, en ese gran vacío, con estos seres en el otro lado, y puse mis manos en esa hermosa arcoíris de luz rosa entre mí y esas entidades. Estaba tratando de ser como esa luz, pero había esa increíble luz rosa, esa energía llena de amor que nosotros los seres humanos tenemos. Pues intentaba enviárselas a ellos, a esos imaginarios. Puerta en portón, y yo era succionado a alta velocidad como si no fuera nada. Volaba a través de ello, una velocidad extraordinaria. Pero ahora sé lo que es la puerta en patrón de rompecabezas. Es la región más lejana de tu humanidad. Esta es la puerta que va hacia lo que te define como ser humano. Cuando la pasas dejas de ser humano. Y cuando más lejos vayas, más te alejas de ser un ser humano. Esa puerta en patrón de rompecabezas es todo. Es lo que te define como ese ser. Este es. Y la puerta en patrón de rompecabezas te define. Y esto es como el núcleo verdadero donde toda la realidad emana. Es donde provienen los significados, símbolos que se irradian, símbolos que interactúan con cada letra o símbolo en cualquier idioma. Irradiación desde este punto. Y me ideé alrededor de mi ambiente y trataba de absorber todo para entenderlo. Pero estaban todas estas máquinas o estructuras o cosas pues que nunca había visto en mi vida. Yo tenía idea para qué servirían, no tenía ni idea. Era como un hombre de las cavernas, no tenía ninguna idea de qué era, pero sabía dentro de mi intelecto consciente que esto proviene de una civilización avanzada o formas de vida o lo que fuera, pero están muy avanzados en comparación a lo que conocemos aquí en la Tierra. Hay un estado en el que yo llamo los hobby horse, y están engranados, reticulados y vibrando. Y eso es lo que me pareció. Estaban engranados y formaban un patrón que parecía infinito y sin salida. Desde adentro, fuera de todos los lados. Y es menos probable de usar, bueno, faltan las palabras, porque es indescriptible todo lo que se experimentó en ese experimento psicodélico. Entonces la textura del espacio era como una baldosa animada con motivos mexicanos. Parecía ser supervivida en cuanto a esa experiencia, digámoslo así, como terrenal. Y esos colores en tecnicolor también eran terrenales, pero estructuras inimaginables, como apuntando hacia la tierra, pero no hacia la tierra. Una contradicción, pero no había ningún ojo, solo la sensación de estar con una forma, suspendido en esta increíble bóveda del espacio, como una catedral hecha de vitrales de todos los colores imaginables. Una increíble brillantez en todos esos colores que se presentaron ante los ojos, patrones increíbles en un domo gigante. Parecía del tamaño de un planeta chico, pequeñito. Y estaban estos seres que no recuerdo exactamente lo que parecían. Ángeles, algo así como ángeles que estaban volando majestuosamente a través del espacio.
pero había algo en la forma en que volaba que era única y no había visto nunca, esa forma de vuelo. Era una sensación como de estar en otro mundo. En un momento dado pues tuve la sensación de estar en el mundo divino, en el cielo. Y no era solo un pensamiento, era un reconocimiento implícito. Era todo muy, pero muy impersonal. Hasta que llegué al lugar en donde me di cuenta de que era el lugar. Y era el lugar donde las almas iban de regreso. Y estuve allí y había estado allí. Tantas veces que lo reconocí. Y esta increíble paz trascendental vino a mí. Nunca en mi vida pues lo había sentido de esa forma. Y jamás sentí tanta paz. Todo fue apartado y cada esperanza, cada miedo, cada apego hacia el mundo material fue completamente apartado de mí, hacia el mundo material, y fui liberado para ser la esencia del alma. Luego de que el efecto de la medicina terminara, hubo una sensación familiar de retornar al cuerpo. Eso sí lo recuerdo, era parte de casi todas las experiencias de fundirse de vuelta con la conciencia sensitiva. Y la sensación de tener un cuerpo y volverse un poco más bueno. O sí, aquí estoy vivo, en un cuerpo y estoy bien. La doctora pues me sacó las vendas y le pregunté, aún con mis ojos semicerrados, cuánto tiempo estuve en ese trance, porque necesitaba saberlo. Y Rick me dijo 15 minutos. Entonces yo quedé sorprendido por un momento y estuve en shock, porque no parecían 15 minutos sino años. La mente debe tratar de actualizarse, porque ahora con toda la disonancia cognitiva debe tratar de actualizarse. Estuve yo por 15 minutos. Yo creí que era más, 1000 años de experiencia en 15 minutos. Entonces yo pues impresionado. Bueno, como mínimo fue profundo, fue muy profundo. Es increíble lo que un ser humano puede experimentar. Es una cama del hospital. O sea, pudieron experimentar casi todo el universo. La vida, la muerte y todo lo que está entre el medio. Esto no es una cosa recreacional. Y no creo que nadie deba entrar a la ligera. Esto te transforma la vida. Eso tal vez te sacude lo suficiente como para que pues inicies y te des cuenta que necesitas estar despierto para darte cuenta de que no estás. Y eso es solo el comienzo para empezar a conocerse. Lo que vemos aquí es que solo una pequeña parte de lo que es real realmente me frustró, porque obviamente no hay manera de probar qué o a dónde fui. Fue el espacio profundo que me encontré. Otras entidades, otras formas de vida que existen en este universo. En algún momento del futuro nuestra civilización será lo suficiente avanzado para entenderlo y deshacernos de estas anclas del pensamiento sobre lo imposible. Falta mucho. Esta idea de que solo existe lo que vemos es traumático. Dejé estos estudios en el 96 y tuve que tomar un respiro por un par de años, y yo era consciente de este gran sentimiento de disconformidad por lo que estaba haciendo, porque no lo podía explicar. Me parecía que no podía explicar lo que estaba pasando y haciendo, y llevar a estas personas hacia el borde de estas experiencias
me parecía un poco irresponsable porque no sabíamos los efectos que iban a tener al empujar de este abismo, pues a ese abismo a las personas sin saber si realmente sabían lo que hacían, aceptaban o entendían. Y creo que lo que me cayó en cuenta luego de haber frenado con los estudios de investigación fue que estaba lidiando con todo el fenómeno espiritual. ¿Qué nos puede decir estas experiencias? Viene esa pregunta del millón, ¿no? Una pregunta muy extraordinaria y confusa. ¿Qué nos puede decir estas experiencias sobre la naturaleza de la realidad, la naturaleza de nuestra mente o las funciones de nuestro cerebro que pueden ser rápidamente cambiadas en estas realidades pues alternativas? Demos un paso atrás y consideremos cómo esas experiencias nos informan. Demos un paso atrás y consideremos cómo estas experiencias nos están informando constantemente sobre nosotros, o nuestra conciencia, o la simbiosis entre estos dos. Rick Strassman dice que lo que me parece a mí, que lo que ocurre con el DMT, particularmente con algunos de los reportes sobre la entrada de paralelos o paralelos alternativos libres a ciertos lugares de nuestra existencia, es que nuestra conciencia es la que lo está haciendo. La química de nuestro cerebro, que es el organismo de la conciencia, pues puede ser cambiado por el DMT de tal manera que la percepción, de tal manera pues saber cómo decir, que pueda recibir uno esa información que normalmente no podríamos acceder o recibir también. Si está, o más bien si está la experiencia con DMT y la ayahuasca y tienen sus funciones, pero también hay que mirar lo que nos permite ver. Es como que nos quita el mecanismo del filtro por unos minutos que emergen en este tipo de esfera cruda de datos o de implantes de memoria, aún de sensaciones y de asociaciones. Parece ser que el cerebro crea realidades a partir pues de esas cosas, pero es que todas son diferentes. Sobre lo que estás experimentando o sobre lo que estás experimentando, sobre lo que ya experimentaste, cómo es que se asocia y se sintetiza esas cosas juntas para pues contarte una historia. Y esa historia sobre qué está pasando y dónde te encuentras en el espacio-tiempo. Es el cerebro el que ayuda a procesar todas esas informaciones y crear para nosotros una condición sobre lo que se trata el mundo, pero estamos atrapados, o sí estamos como muy atrapados en nuestro cerebro. Sin embargo, en las experiencias espirituales donde las personas sienten que salen más allá de lo normal, en cierto tipo de experiencias psicodélicas donde tienes este increíble sentimiento y un montón de otros fenómenos, las personas realmente sienten que puede salir fuera de sus cerebros, sienten que salen de su cuerpo, y tenemos que ver realmente lo que pasa dentro o cuando se tienen estas experiencias, y tratan de extender cómo es que pasa fisiológicamente y tratar de encontrar un sentido desde la perspectiva subjetiva. Y no creo que puedas decir solo explíquemelo, ¿cómo es? Explíqueme. No creo que uno pueda decir solo explíquemelo ustedes desde el punto de vista de la ciencia.
Lo que estaba haciendo cuando pues escuchaba estos reportes, intentaba entenderlos desde la psicología y de la operación de la química cerebral. Y hay una parte del cerebro que debe ser responsable por el fenómeno de las apariciones de aliens. Esto no es un fenómeno nuevo. Entidades en estados alterados pues han sido reconocidos y hace mucho tiempo en diferentes culturas durante los milenios pues ayudantes, espíritus, asistentes, ángeles han aparecido, y todas estas entidades fueron muy comunes a través de las diferentes experiencias del hombre en estados alterados y entre muchas mitologías. No lo veo como una posibilidad que la gente esté interactuando pues con una inteligencia o ser sensitivo o algo que existe en algún nivel que no sea pues sea en este plano, que no sea en este plano físico tridimensional. Yo lo veo desde el punto de vista como cómo es que la droga y cómo es que en algún momento es cura y en algún momento se enferma o ayuda o te da las herramientas para traer algo a la vuelta. Lo que traes cuando vuelves, pues yo pienso que tienes que ser algo más que esas entidades de allí afuera. Los mejores exploradores psicodélicos pues en todos los tiempos son los que se dan cuenta de que incluso las verdades que van a ese viaje no son verdades, sino modelos nuevos. Nuevos que tal si pues se muestran como unos marcos alternativos, a menos que haya un mapa o una metodología clara. Luego uno puede tener una variedad de experiencias diferentes, y todas estas experiencias que se han reportado desde las experiencias cercanas a la muerte, abducciones y encuentros extraterrestres, éxtasis, pues yo creo que todas estas experiencias en realidad son fractales. Si entendemos el concepto de geometría fractal, pues no importa lo pequeño que sea, contiene todo lo que está en la imagen completa, y esto pues valida todas aquellas pues experiencias, descontando que el fenómeno sea alucinatorio. Pues yo creo que sería mucho más útil verlo como un mecanismo de acción, y si es real y tiene un orden, pues mira, hay extraordinarios fenómenos regulares que surgen con estas cosas que están claramente relacionados de muchas formas con este tiempo. Temas humanos sobre misticismo o experiencias extranormales o encuentros con otras entidades, y aquí las tenemos. Y si puedes ir dentro, realmente ir dentro y encontrándose con ese cuerpo astral dentro de tu neurociencia, pues estarían dejando una gran experiencia y un avance. Y tienes que tomarlo en cuenta como si tomaras tus sueños y todas las respuestas psicoactivas. Usar DMT es un modelo explicativo que actúa como mediador entre nuestra conciencia y la conciencia de una realidad no corpórea. Con el DMT pues no hay conciencia. Yo podría hacer un acercamiento más matemático alrededor de la experiencia luego de tenerla. Me especializo en la metáfora de las vibraciones, y como las vibraciones influyen a crear formas, eso sería la llave entre la relación del mundo espiritual y el mundo ordinario,
y eso fue la ventana abierta por el DMT. Al usar drogas psicodélicas u otras formas de sustancias, podemos ayudar a introducir y a inducir, tocar una sensibilidad más profunda de la realidad, o entenderla en un nivel más fundamental, y obtener un gran conocimiento interior sobre cómo funciona el mundo, o cómo es el ser humano, y se tiene que relacionar con ese mundo. El DMT, pues de alguna forma, según las experiencias de otros que entraron en el experimento, el más penetrante que LSD, hongos, peyote y demás, el más impactante, es más instructivo, de más apoyo para la creación de una evolución futura, y asimismo es más misterioso, es el DMT. ¿Cómo esta pequeña cosa puede producir algo que tiene inteligencia? Esto de hecho es la puerta de entrada a otras realidades. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cuál es la realidad que nosotros experimentamos? ¿Podemos entenderla mejor? ¿Somos capaces de entender la realidad a un nivel más profundo? ¿Y qué tenemos que hacer para prepararnos para esto? Hay universos paralelos, y así parecen en las nuevas teorías físicas. También hay materia oscura, que es un montón de materia del universo, y tal vez del 95% o más. Es una idea radical, como una extensión de la lógica, tal vez. En vez de usar una máquina para ver más de lo normal, usaremos el cerebro. Hay campos que no han sido descubiertos todavía, pues que no tienen nada que ver con algo descubierto hasta ahora. El campo de gravedad. Y fue desconocido hasta el año 1604. El campo electromagnético, desconocido hasta el año 1813. Y todos estos que llamamos campos fundamentales de la física y la matemática, que son nuevos descubrimientos. La energía negra es un descubrimiento nuevo, y más allá de ello, pues tal vez haya más descubrimientos más allá del cosmos mismo, en dimensiones superiores, como se les dicen. Yo sigo sin tener un uso del concepto de Dios, pero sí creo que hay niveles superiores y trascendentales de la realidad, y que ahora comienzo realmente a creer que el cerebro no es la fuente de la conciencia, no es realmente quienes somos, es como un sintonizador de radio para algo mucho más grande. Son estas experiencias, son creadas por procesos fisiológicos, todas experiencias religiosas, o creadas por el cerebro mismo responsable de eso que uno ve. Y el hecho de que alguien haya encontrado la forma de encender su cerebro hacia experiencias espirituales, de nuevo, yo no creo que esto necesariamente disminuya la realidad. Y la autenticidad, sobre todo lo que concierne a estos viajes, si la psicofarmacología de las experiencias psicodélicas terminan por ser esencialmente las mismas experiencias religiosas o espirituales, pues nos ayudaría a entender dónde esas experiencias ocurren en el cerebro humano. Estoy casi convencido, dice el Dr. Roland Griffiths, de que estamos probando las bases biológicas del comportamiento ético y moral. Y creo que estas experiencias primarias religiosas espirituales fueron la primera piedra fundamental de las religiones del mundo. La investigación, el conocimiento y la especulación acerca de la glándula pineal y el DMT es de hecho la mano de Dios que está interactuando con nuestra evolución natural.
¿Para qué? Pues para estimular y acelerar ese proceso de redención, de cambio, de evolución, en la iluminación tanto individual como mundialmente colectiva. A causa de mis experiencias con la ayahuasca, pues me puedo considerar a mí misma como una persona espiritual. Ahora sé cosas que nunca las podría haber sabido de otra manera. Y estas experiencias tan familiares para mucha gente diferente y tan fáciles de alcanzar, y tanta información que proviene con tan poco esfuerzo, pues puede considerarse como un milagro, una forma milagrosa de trascender realidades ordinarias y obtener una intermediación para obtener lo necesario para sobrevivir. Desde nuevas formas de tratamiento terapéutico hasta un mejor entendimiento del mismo universo, hasta cambios de vida y revelaciones espirituales, estas herramientas naturales nos ofrecen la forma de alcanzar grandes conocimientos. Herramientas que posiblemente afectan la vida en el planeta. Más bien dejemos que el doctor Strassman responda estas preguntas. Si es así, entonces ¿qué? Debido al colapso de la conciencia, el conocimiento espiritual y científico pues se han dividido. Estas dos formas de conocimiento tienden a volver a estar juntas para que la ciencia y la misma tecnología desde una perspectiva religiosa no sea un extra. Es parte del proceso por el cual la humanidad va a evolucionar hacia la siguiente etapa. Pero no a través de la obtención de alucinógenos, no, sino a través de el cerebro que crea sustancias para acceder a otros mundos. Entonces, pues como decíamos, es parte del proceso por el cual la humanidad pues va a evolucionar hacia la siguiente etapa. ¿Cómo podemos encontrar la forma adecuada para los psicodélicos en el futuro? Si asumimos que los psicodélicos son parte del futuro, hasta el momento son generalmente reprimidos, suprimidos, en algún momento ilegales. Si podemos cambiar esto, ¿cómo podemos comenzar a construir un tipo de sistema que nos permita expresar de una forma madura y racional la experiencia psicodélica? Yo creo que el nombre del juego es mostrarle a la ciencia las pertenencias de estos lugares que están más allá, pero no desde las sustancias psicodélicas, sino desde la meditación, desde la reprogramación de los patrones conductuales, de la PNL, de la hipnosis, etcétera, porque es natural. Y los psicodélicos, a pesar de que son naturales, lo que hacen es en sí despertar y abrir dimensiones que al último, como no están preparados, podrían volverse locos los pacientes o viciosos, y se va degenerando el cuerpo físico como tal. Entonces no es una cosa loca pensar que más bien pongamos al servicio el cerebro para que nos lleve a esas experiencias espirituales desde la ciencia, pero no desde el vicio. Entonces no debe considerarse como algo que no tiene interés o ilegítimo, porque nos hemos dado cuenta que la ciencia como tal hace ver una verdad. Un ejemplo del DMT, que digan, bueno, vamos a vender DMT vamos a vender para que la gente tenga experiencias religiosas, pero eso se vuelve comercial y al último envician a todo el mundo y ellos tienen todo el mercado para enriquecerse. Entonces yo no estoy de acuerdo en
en que para tener experiencias religiosas accedamos a los alucinógenos naturales o aún los artificiales que el hombre ya ha hecho para enviciar a la gente y anestesiar la conciencia. Yo mismo pues actualmente creo, por ser algo que está precisamente afuera, pues lo hace interesante como un comienzo, porque en realidad somos espirituales y nosotros sabemos que hay algo detrás de esta realidad y aún al frente. Pero cuando nadie quiere echar su suerte a esa realidad, creo que es importante reencontrarse con la ciencia y la espiritualidad. Y mantener la fe también por la misma ciencia. ¿Qué significa? Porque hay partes del cerebro y que pueden ser como un detector de Dios. ¿Cuál es la ventaja evolutiva el tener cierta parte del cerebro pues que parecería ser un disparador o intermediario con lo trascendental? La cábala pues nos revela a nosotros que el cuerpo pineal es de hecho el límite de la dimensión superior que penetra en esta dimensión interior y está localizada precisamente en el medio del cerebro. Yo puedo recordar y leer sobre Descartes, pensando que es la interfase entre las dimensiones superiores y las dimensiones de la materia. Yo recuerdo estudiar eso como una idea completa de nuestra historia. Y ahora pues parece ser una idea muy interesante. Lo que estamos buscando allí afuera, en esa otra realidad, está realmente aquí adentro, en nosotros. Es la puerta de entrada y es la puerta de salida. Y nos encontramos en el efecto transformador de, ¿cómo decir?, de la psicodelia. Pero también es cierto lo contrario, que se requiere una transformación para aceptar a los psicodélicos. Y es una de las paradojas engañosas del posmodernismo, que los psicodélicos requieren y producen un cambio transformador. Y si nosotros aseguramos eso, entonces todos se nos van a volver drogos. Si hemos roto nuestra conexión con los espíritus, pero ¿por qué no conectarnos con ellos desde la no psicodelia? En orden de persuadirnos de que el mundo material es el único que existe. Y la única forma de recobrarlo es reencontrándose con los espíritus para decir que hay otra realidad. Yo creo realmente que necesitamos la ayuda de las plantas para poder hacerlo, dice un chamán. Parte de nuestro trabajo es respetar a estas medicinas y cambiar la cultura lo suficiente para que las personas que lo hagan pues sean respetados y sanados, aunque no todos lo logran y deben hacerlo, no todos, si deben o quieren hacerlo, pero apoyar este lado y ser parte de esto involucra investigaciones, porque es así como en nuestra sociedad reduccionista damos valor a las cosas, y con el paso de los años y las oportunidades de reflexionar de forma sobria, pues había una gran apreciación de que hay algo para obtener al estudiar estos compuestos, y hay mucho que tenemos que aprender. Se podría hacer modelos de tratamientos, particularmente para la gente, para quienes los tratamientos convencionales son ineficaces, mientras que el modelo psicodélico, si es utilizado óptimamente, puede, según los científicos, beneficiar. Pero yo creo que lo más importante que podemos hacer ahora, dice un experimentado, pues que sería bastante sencillo, sería
preguntarnos y respondernos si la ayahuasca podría ayudar a las personas que abusan de drogas y del alcohol, y darles, ya que sabemos, el DMT y alcaloides similares y tienen un fuerte efecto. ¿Sería esa la solución? En los mismos receptores que involucran a la depresión, y la noción que la mayoría de las personas, pues en mi experiencia, que usan drogas y alcohol como automedicación para depresiones profundas o ansiedad, ¿sí sería el camino? Que usan, pues tengo permiso desde los últimos años de utilizar psilocibina, dice un doctor, que es el alcaloide activo de los hongos alucinógenos en el tratamiento de pacientes con avanzados estados de cáncer y ansiedad. Y tratamos la ansiedad, no el cáncer. En la psilocibina, pues es 4-fosfoditoxi NN dimetil triptamina. Obviamente, desde un punto de vista químico es similar al DMT. En último término, lo que quiero referir es ver estas cosas de igual manera como la usan tradicionalmente. Pues para ayudar supuestamente a la gente, ¿no? Y ahora pues ayudar a la gente que lleva al punto cerca de la muerte, y cambia toda la relación con la muerte, con tu muerte inminente, porque lo creas o no, vas a morir. Y ahora con estas herramientas que ya han sido cruzadas, pues algunos de los miedos que giran en torno a estos desaparecerán, porque hay una espiritualización. Y ahora comienzo a preguntarme si la conciencia sobrevive a la muerte biológica. Tal vez el modelo con el que hemos estado trabajando en psiquiatría y en el modelo de formación farmacológica, pues tal vez está mal, o de hecho está, la conciencia es la primera en el universo y la materia es el resultado de esta misma conciencia. Y al utilizar sustancias con el DMT o el 5-MeO-DMT, tal menos ayude a prepare a través de la práctica en transitar pues experiencias de muerte, hasta donde observamos, ¿no? Y hubo efectos muy positivos en cuanto a la naturaleza de la experiencia y de la muerte con sus la muerte durante esas sesiones, y el subconsciente, ¿cómo decir? El subconsciente en los efectos sobre la regulación del ánimo, pues tuvo un buen efecto al control de la ansiedad o a la percepción del dolor, y a una mejora en la calidad de vida del paciente con cáncer. Nuestra meta es hacer que estén bien en el tiempo que les queda. Pues para las personas que han podido, pues que han reconocido ser psicodélicas, pues hay un espacio que ellos no sabían que existía, en orden de darles una visión sobre qué puede ser después de morir, o bien, o una mejor perspectiva de lo que han hecho en vida, un mejor sentimiento de lo que han hecho en sus propias vidas. Yo pienso que todas las personas que han tenido viajes psicodélicos y han hecho meditación alcanzan más o menos el mismo estado de elevado y reciben cierta información. Si pudiéramos desarrollar esto, podríamos absorberlo en la ciencia ordinaria con un acercamiento metódico científico, y nuestra inteligencia, nuestra capacidad de sobrevivir en el planeta Tierra sería incrementada. Somos una especie que nos estamos muriendo y vivimos en un planeta que, pues de una u otra manera,
pues nos damos cuenta que nuestra enfermedad es extremadamente fuerte y entonces estamos desesperados por encontrar nuevas ideas e información. Pues informaciones que puedan trascender, ¿no? Y tenemos que evolucionar, y yo creo que nuestra evolución intelectual tal vez se predique en base a nuestros pioneros psicodélicos. Es tan difícil cambiar el mundo, y ese es el tipo de cosas que puedes ver en los psicodélicos, si no quedas atrapado en la belleza de la experiencia psicodélica misma. Es como mirar a través de varias capas de la realidad desde un punto de vista ventajoso. Otra puedes proyectarte a través de estos cristales y eso es bonito, ¿no? Pero, ahí viene el pero. Ahora vuelve, ahora vuelve. Creo que si yo fuera a tratar nuevamente a las personas con psicodélicos, particularmente DMT, no sería solamente pensar en la química del cerebro y ver qué pasa, dice el científico. Y yo creo que una de las cosas que también aprendí en las investigaciones es que no solo de drogas se da drogas a ver qué pasa, es un poco. Es la primera palabra que se me viene a la cabeza y yo creo abrir las personas con esto, ¿no? Y debes hacerlo con un propósito. Y no solo por curiosidad científica, y tiene que ser de utilidad. En vez de sentir o de ser inteligente o muy listo. Mi mente tiene como dos bordes de origen simultáneo, abierta al mundo misterioso. El mundo de los mensajes, los espíritus y las entidades. Y al mismo tiempo metiendo rigurosamente la materia en la bañera de ácido de la neurología, pues de la sociología, de la continua construcción de la realidad, y que la sabiduría que estas cosas le dan a uno está complicando más bien esa mezcla de los dioses, de los mensajeros y señales claras, y esta especie de increíble espejo de la muerte. La curiosidad, quizá la cualidad que hace único al ser humano, es que vivimos en dos mundos. Tenemos la habilidad para tener experiencias espirituales y tenemos la habilidad para experiencias físicas. Y la agenda del mundo espiritual, si es que hay una agenda, es permitirnos desarrollar y experimentar nuestro pleno potencial, porque eso es propio del ser vivo. Y tal vez las elecciones que hagamos ahora, pues como civilización de nuestra sociedad, tal vez tenga efecto más allá de nosotros mismos. Yo creo que el DMT es un recordatorio forzado de que hay mucho más que la realidad, el universo, nosotros mismos, la biosfera y cualquier cosa que nosotros nos hemos imaginado. Parece que nuestra realidad no es la única, y de vez en cuando las grietas se revelan y hasta quieren ser descubiertas. Como humanos, pues como seres con sed de conocimiento, estamos tiempo y dinero e infinita energía tratando de buscarlo, en secuela, iglesias, negocios, tecnología, en libros. El conocimiento es poder, y esa es nuestra gran pregunta. Dimetridimensional, una molécula con un nombre complejo y la simple habilidad de abrir las puertas a otras dimensiones, y tal vez, solo tal vez, nuestra evolución como especie. Ya terminando este gran reportaje de la molécula espiritual interdimensional, adquirida a través de la estimulación de psicodélicos como el DMT, pues muchos están en acuerdo y otros en desacuerdo. Yo estoy particularmente en desacuerdo, no
por la investigación, sino por la importancia que le dan a los psicodélicos para acceder a un mundo espiritual. Porque si así fuese, todos seríamos de algún momento drogadictos para acceder al mundo espiritual. Y si nos damos cuenta, eso no nos lleva a ningún espacio ni a ningún camino, nos lleva simplemente a la autodestrucción del ser. Sí estoy de acuerdo que a través de la meditación, a través de la motivación, a través de la energía que cada uno expele al buscar el misterioso mundo espiritual, se active el cerebro y crea su propia realidad espiritual a través posiblemente de la creación de una sustancia natural del cuerpo humano que lo lleve a uno a la psicodelia. Pero es el cuerpo el que lo crea. Es preferible porque él sabe cómo regularlo. Pero si es extraído de una planta y yo me hago la inducción y la introducción para llegar a conocer un mundo espiritual, pues no me gustaría, porque posiblemente los científicos quieran es vender alucinógenos para mantener anestesiados a los hombres pensantes. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.